comenzar, quisiéramos tal vez que usted nos pudiera contar un poco em, cuál fue su participación dentro del movimiento de la Asociación de Estudiantes Universitarios y posteriormente a qué es a lo que usted se ha dedicado. Ay, excelente. Sí, buenos días a todos. Es un gusto compartir con ustedes esta pequeña entrevista. Perdón por los fallos técnicos, ¿verdad? Que siempre cuesta un poco, pero ahí estamos a las órdenes, ¿verdad? Sí, bueno, en primer lugar presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Víctor Hugo Gudiel Saravia, soy economista de la San Carlos, obviamente, ¿verdad? Y bueno, yo empecé mi proceso de participación en el movimiento estudiantil universitario en el año de 1988, participando en actividades académicas en mi salón de clases, pero también participando con un grupo estudiantil que tenía participación en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad? Ahí pues empezó todo este proceso de participación, el cual ya traía de la Escuela de Comercio Central en el año de 1986, en donde también participé como líder estudiantil de esta Escuela de Comercio Central en Educación Media. Cuando ingreso a la universidad, pues en el 87, me dedico a la parte académica y a apoyar y a participar en muchas actividades de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas, y ya para 1988 me encontraba participando en un grupo de estudiantes de la facultad, ¿verdad? Entonces ahí es el inicio de mi proceso de participación, y no sé si quieren que continúe o alguna duda sobre esta parte. Pues ante lo que usted nos está contando, entendemos que también tuvo presencia y digamos que estuvo involucrado, por así decirlo, con los estudiantes que desaparecieron en el año 89. Entonces, quisiéramos saber cómo fue para usted pues lo que aconteció, qué sentimientos le provocó y si esto también afectó al momento de tomar la decisión de pertenecer a EU posteriormente. Sí, claro, pues, justamente me involucré en ciencias económicas en, un grupo que se denominó en ese entonces Movimiento Estudiantil de Reivindicación, MER, y muy rápidamente, ya para el año 89, yo comencé a participar en algunas actividades de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas, ¿verdad? Como representante de salón de clases ante un consejo estudiantil de dicha asociación. Participé desde mi grupo en actividades de teatro, en algunas actividades políticas de la facultad. Y bueno, en efecto, la situación de la desaparición forzada de nuestros compañeros en 1989 fue un momento importante, porque es a partir de esa represión que yo me involucro con mayor determinación en la participación estudiantil. En efecto, justamente los secuestros de los compañeros se comenzaron a dar en el mes de agosto de 1989. Fueron más o menos planificados por la inteligencia militar y los aparatos clandestinos del ejército de represión, más o menos cada semana. Era un secuestro cada semana, una desaparición forzada cada semana. Y bueno, conforme se iban dando estas desapariciones, pues nosotros salimos a manifestar por convocatoria de la misma Asociación de Estudiantes Universitarios y de otras asociaciones estudiantiles, para que los compañeros pues aparecieran con vida, ¿verdad? Y así se fueron dando todas las desapariciones hasta el mes de septiembre,
en donde de manera específica, si no mal recuerdo, el 11 de septiembre, aparecen los 5 cadáveres de 5 compañeros, ¿verdad? Que fueron, después de ser desaparecidos, torturados, fueron ejecutados extrajudicialmente, aparecieron con señales de tortura en su cuerpo, quemaduras de colillas de cigarro, sin uñas, etcétera. Fue una situación bien complicada porque los fueron a dejar o a tirar, ¿verdad? Como en una señal de amenaza a toda la universidad en esta parte que está en la entrada a la colonia Villasol, que está atrás de la universidad. Eso entonces fue muy, muy impactante. A partir de eso se siguieron realizando movilizaciones en las cuales yo participé como estudiante de la Universidad de San Carlos y recuerdo pues claramente que como parte de la herencia de los compañeros íbamos en la manifestación en la avenida Bolívar y ya para finalizar la avenida Bolívar ahí por la 24 calle, ¿verdad? Y me recuerdo que ya para ese entonces, pues yo tenía ya alguna participación en la facultad y me conocían muchos compañeros y compañeras y se me acercó un compañero de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas. Me recuerdo que me entregó un megáfono, porque en aquel entonces se utilizaba mucho el megáfono como una forma para dar los mensajes, ¿verdad? En las manifestaciones, en las aulas o en los edificios de la universidad, y él me entrega el megáfono y me dice, te entrego esto, les toca a ustedes, nosotros nos vamos, ¿verdad? Nos tenemos que ir, y ya muchos compañeros pues habían salido del país al exilio, ¿verdad? Otros se tuvieron que esconder, ¿verdad? Y bueno, a partir de eso, pues yo empecé ya un proceso de participación mucho más específico en el sentido de que se me propuso ser parte de una planilla para la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas, ¿verdad? Eh, para lograr que la asociación no se perdiera, ¿verdad? Entonces, ese fue como el momento muy importante en torno a mi participación, consecuencia de la desaparición forzada y la ejecución de nuestros compañeros del 89. Con ellos yo compartí en algunas actividades, principalmente en el marco de la reforma universitaria que ellos estaban proponiendo, ¿verdad? Pero obviamente pues no tuve una relación directa porque yo no era parte de la dirigencia del 89. Es hasta el mes de octubre del 89 que se convoca elecciones en económicas y yo ya llego como dirigente electo de la facultad a la Asociación de Estudiantes como coordinador de finanzas de la asociación. Esa es la relación que tenemos en este proceso de mi inicio, ¿verdad?, de la participación en el movimiento estudiantil. Víctor Hugo, ¿cómo se da esta situación? Porque desde que se organizó la huelga del 89 para empezaron a recibir amenazas que se terminaron concretando en agosto-septiembre y se toma la dirigencia en 1990. Estoy hablando con Carlos Canteo, que también estuvo en este movimiento en estos años, y en lo que hace énfasis es en la clandestinidad, el miedo que tenían, y aparte era la adrenalina y proteger sus ideales, principalmente los de izquierda. Sí, exactamente. Bueno, la situación de la represión a los compañeros del 89 tenemos que estudiarla mejor, ¿verdad? Hay un documento que se llama, no estoy mal, la semblanza de los mártires del 89, que en algún momento lo podemos compartir. Ahí hay mucha información, pero en efecto, ustedes saben que históricamente el ejército ha estado involucrado en una serie de hechos criminales y de lesa humanidad para detener la lucha por los cambios en Guatemala, la lucha por cambios revolucionarios, por la democracia, por los derechos humanos. Entonces siempre la AEU en la historia del país jugó un papel
importante, inclusive siendo parte de procesos revolucionarios como el de 1944. No digamos, por ejemplo, el derrocamiento también de Manuel Estrada Cabrera en 1920, cuando se crea justamente la Asociación de Estudiantes Universitarios, el 22 de mayo de 1920, donde también se jugó un papel importante. Y para no ir tan lejos, bueno, en mi época, pues derrocamos a Serrano Elías en el golpe de Estado que él quiso impulsar en nuestro país para monopolizar el control del Estado y el poder en Guatemala. Entonces la AEU ha jugado un papel importante. La AEU fue considerada entonces por ese papel como una organización enemiga por parte del ejército. Y de ahí que durante toda la historia de la Asociación de Estudiantes Universitarios y la participación estudiantil, pues bueno, durante diferentes épocas, la dirigencia estudiantil fue perseguida, fue amenazada, fue secuestrada, fue asesinada, porque al ejército, en la vía de mantener el control del Estado y de impulsar una política de control de la sociedad, que en ese momento pues se ha denominado como una política y un Estado contrainsurgente, pues siempre estuvo buscando los mecanismos para reprimir al movimiento estudiantil. Entonces, no es raro, ¿verdad?, que la dirigencia de la AEU haya sido tocada y reprimida en varias épocas, en varias ocasiones, ¿verdad? Desde el 54 para acá, ¿verdad? Después de la contrarrevolución, y donde los mecanismos de represión se instalan con mayor fuerza en los gobiernos y en el Estado guatemalteco. Entonces, esa situación se da también en el 89, después de una represión en el 84, más o menos durante esos años, la represión se fue dando de manera muy cíclica cada 5 años, ¿verdad? Porque el movimiento estudiantil, pese a que era, voy a empezar con el 78, ¿verdad? Con el asesinato de Oliverio, de Antonio Ciani y de otros dirigentes estudiantiles, tanto de educación media, ¿verdad?, como de la universidad, como Robin García, a Leonel Caballeros, etcétera, se dio el primer proceso de represión en el marco de una política contrainsurgente con mayor claridad de parte del ejército guatemalteco y de los grupos de poder, porque también eso hay que analizarlo. La represión del ejército no solo era porque el ejército quería reprimir, sino que los grupos de poder económico pues eran parte, ¿verdad?, de todo ese proceso para mantener el control de la sociedad y no permitir que se dieran cambios en Guatemala, situación que vivimos en la actualidad también. Bueno, pero eso nos da que en el 78 se da la primera represión. En el 84 se da un segundo proceso de represión también, donde desaparecen a 12 compañeros, 14 compañeros, ¿verdad?, en ese momento. Y en el 89 se da la otra represión, porque ya el movimiento estudiantil se venía fortaleciendo, la Asociación de Estudiantes había agarrado también ya mucha fuerza, y las demandas por una democracia en Guatemala, por el respeto a los derechos humanos, por mejores condiciones de vida para la población, pues eran muy, muy fuertes. Y entonces el ejército y sus grupos de inteligencia, ¿verdad?, lo que hacían era filtrar en la universidad, y que hasta el momento todavía lo siguen haciendo, porque uno no se da cuenta, pero es muy claro en muchos momentos que ellos tienen gente metida en la universidad y estudiando en la universidad. Bueno, ahora más claro, porque se aprobó una especie como de validación, ¿verdad?, de una carrera de ellos en la Universidad de San Carlos, pero en nuestros momentos era como una situación de gente infiltrada, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en el 89, ¿verdad? El movimiento venía recomponiéndose, el AEU estaba tomando fuerza, había una movilización muy fuerte, y entonces encuentran en la huelga de Dolores una forma de infiltrar a personas en el movimiento estudiantil. Y así empezó
todo esto, infiltrando a gente en la actividad de huelga de Dolores para desestabilizar la actividad de huelga de Dolores, ¿verdad? Y la AEU obviamente, pues en el 89 recuerdo, impulsa una huelga de Dolores más política, ¿verdad? Una huelga de Dolores con mayor claridad política, de mucha crítica al gobierno de ese entonces, y eso hace que en la huelga se comiencen a dar las primeras amenazas, ¿verdad? Situación de la cual, pues como siempre, ¿verdad? Uno como dirigente estudiantil se compromete mucho, se mete al rollo, ¿verdad? Muy fuertemente y no le pone como mucha atención a este tipo de amenazas. Yo me imagino que lo mismo pasó con los compañeros de la 89, los comenzaron a amenazar en la actividad de huelga, pues ellos siguieron, de ahí se comenzaron a dar otras amenazas ya después de la huelga, más directas a la Asociación de Estudiantes Universitarios, ¿verdad? Y eso fue preparando condiciones para todo el operativo, porque esto fue se imaginan 10 secuestros en un proceso planificado en el lapso de aproximadamente un mes, ¿verdad? O sea, eso fue una planificación muy fuerte de parte del ejército, donde conocían obviamente familias, las direcciones de las casas, los movimientos de los compañeros, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue donde se dio esta infiltración a tal grado que el ejército metió a gente dentro de la misma AEU, ¿verdad? Como infiltrado, situación que obviamente cuesta ver, ¿verdad? En una participación política, pero nosotros, después de haber estudiado mucho el caso, y sobre todo en el caso mío, relacionándome con muchos compañeros y compañeras del 89, del 88, 89, que son mis amigos y amigas, pues llegamos a la conclusión que una persona que su nombre era Willy Ligorría, que se metió a la AEU, fue el que desde adentro fue informando de todos los movimientos de los compañeros y bueno, trasladaba esta información al ejército y el ejército realizó el operativo, ¿verdad? El cual dio como el resultado de la desaparición de los compañeros. Entonces, es importante, ¿verdad?, entender cómo la represión actuó en estos momentos y a partir de eso, pues lo que ya les comenté, ¿verdad? Del secuestro de los compañeros y todo el proceso. Ya para el 90, para el año 1990, hubo compañeros muy valientes que se quedaron sosteniendo la Asociación de Estudiantes Universitarios, ¿verdad? Recuerdo en este caso, bueno, a Otto Peralta, que estuvo conmigo ya en la EU como secretario general a finales del 90. Otto Peralta fue una de las personas que mantuvo el movimiento estudiantil con otros compañeros de diferentes unidades académicas, como ciencias de la comunicación, ciencias económicas, derechos, ¿verdad? Y otras unidades académicas con mucha participación, que es ciencia política, ¿verdad? Que le dieron respaldo a que la AEU no se perdiera, porque nadie quería participar. Obviamente había un miedo, una psicosis en la universidad, ¿verdad? Y a nosotros nos tocó, ya con Otto Peralta, yo siendo ya electo en la Facultad de Ciencias Económicas como coordinador de finanzas de la Asociación de Estudiantes, yo comencé a participar en una comisión que se formó para reestructurar la AEU, ¿verdad? Y esa comisión tenía el objetivo de validar los estatutos de la Asociación de Estudiantes Universitarios, nuevos estatutos. Permítame un momentito, permítame un momento. Perdón, es que se despertó mi hijo y ahorita fui a verlo. Pero entonces, ¿estamos en línea? Sí, sí, aquí estamos. Ah, perfecto. Perdón, es que se despertó mi hijo, pero sí, sí. No, no tenga pena. Entonces,
Bueno, nos tocó que reestructurar la AEU, promulgamos nuevos estatutos. Los actuales estatutos de la AEU, nosotros pues fuimos impulsores, principalmente Otto Peralta, otro compañero que se llamaba Aníbal, Miguel Ángel Zoc, que se quedaron haciéndole ganas a la AEU. Pues nos tocó que validar estos estatutos en todas las facultades y unidades académicas del campus central. En ese entonces todavía el campus central estaba concentrado, ¿verdad? Completamente aquí en la zona 12. Y logramos para el mes más o menos de, justamente de agosto, culminar con el proceso de aprobación de los estatutos, y en el mes de septiembre se convocó a elecciones de la AEU, ¿verdad? Ahí pues conformamos una planilla, la cual estaba encabezada por Otto Peralta como secretario general, su servidor como secretario de finanzas de la AEU, ¿verdad? Mario Godínez como secretario general adjunto de la AEU, y Lisandro Morán como secretario de actas, ¿verdad? Claro, en el 90, ahí haciendo un poco de relación con esto que les comentaba Canteo, ¿verdad? De su participación, no había una dirigencia de la AEU electa, pero sí se desarrolló la huelga de Dolores, ¿verdad? En 1990, conformando una comisión integrada por representantes de diferentes unidades académicas, ¿verdad? Un honorable comité de huelga de Dolores en ese momento, que pues se realizó la actividad huelguera como correspondía, ¿verdad? En 1990. Ya pues siendo electos nosotros en la AEU, pues tomamos la responsabilidad, ¿verdad? Del movimiento estudiantil en general en la universidad, y a partir de eso pues desarrollamos una serie de acciones en favor de la universidad, de los estudiantes y del pueblo de Guatemala. Entonces ahí está un poquito más o menos la historia de ese periodo, ¿verdad? De transición en la universidad. Ojo, quizás algunos elementos de contexto es que justamente estábamos transitando a nivel mundial, estábamos transitando en este caso, tener dos bloques, ¿verdad? Ideológicos muy marcados, ¿verdad? Como era en este caso la Unión Soviética, ¿verdad? Y los Estados Unidos por otro lado. Ustedes recordarán que en el 89 la Unión Soviética se desintegra y la famosa perestroika se aplica. Entonces hubo mucho debate en la universidad sobre estos temas, sobre cuál era el planteamiento ideológico, ¿verdad? Del movimiento estudiantil, cuál era nuestra propuesta, cuál eran nuestras reivindicaciones esenciales, pero también ya para ese momento las políticas neoliberales se comenzaron a impulsar en todo el mundo, ¿verdad? Estas políticas cuyo objetivo era reducir el Estado, cuyo objetivo era vender las empresas del Estado, que las grandes empresas transnacionales tomaran el control del mundo, y los Estados Unidos, obviamente, como un país hegemónico, pues se mantuviera en ese control del mundo a través de una fuerza militar que ustedes la conocen perfectamente bien, la cual ha sido un factor para que ellos mantengan la hegemonía en el mundo entero. Entonces, estas políticas neoliberales se aplican en Guatemala, ¿verdad? Y comienzan a generar una serie de problemas sociales, principalmente niveles de pobreza más marcados, ¿verdad? Y un grupo de personas en nuestro país, ¿verdad? Que llegaron prácticamente a vivir en condiciones de miseria, ¿verdad? Esa es más o menos la transición. Víctor Hugo, una pregunta, como usted menciona, pues Estados Unidos siempre quiso mantener la hegemonía. Parte de eso fue que ellos orquestaron el golpe, el derrocamiento de Jacob Arbenz Guzmán, cuando él se opuso ante la monopolización de las frutas estadounidenses en Guatemala. Pero, ¿cuál fue el papel que jugó AEU cuando en ese entonces Estados Unidos lo que buscaba era más poder, mayor adquisición, tener el control sobre Guatemala? El gobierno que estaba en ese entonces
se notaba que dilapidaban todos los recursos del Estado, no se apoyaba a la pequeña empresa o al campesino. AEU venía, salía a las calles, peleaba por esos derechos del campesino, peleaban por el alza al pasaje del transporte público, hacían diversas situaciones. ¿Cuál fue ese rol en AEU? Fueron las bases para poder apoyar directamente al pueblo ante todo eso que se estaba dando? Estamos hablando en década de los 80, década de los 90. Sí, definitivamente la AEU, por su naturaleza, es una organización revolucionaria y también en sus estatutos lo tuvo siempre como parte de la normativa de la AEU. Se declaró siempre una organización antiimperialista, ¿verdad? Entonces, claro, todas sus luchas también estaban dirigidas a denunciar, ¿verdad?, los abusos, la intromisión de los Estados Unidos en los asuntos de los países como los nuestros, ¿verdad? De Guatemala y los países latinoamericanos. Y obviamente, pues la lucha revolucionaria que desde la universidad también se impulsó durante muchas épocas, pues uno de los objetivos era que Guatemala fuera realmente un país independiente, ¿verdad? Que no fuera un país dependiente y dominado por los Estados Unidos. Entonces, ese papel lo jugamos nosotros en la Asociación de Estudiantes Universitarios, pues obviamente denunciando, ¿verdad?, la intromisión, los abusos, ¿verdad?, la forma en que los Estados Unidos siempre ha generado guerras, se ha metido en el quehacer de los pueblos, etcétera, ¿no? Es un papel importantísimo de la naturaleza de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Recuérdense que justamente la Revolución del 44, ¿verdad?, que fue impulsada en buena medida por la universidad, por los profesionales y por los estudiantes democráticos de ese entonces, era realmente una revolución antiimperialista, porque lo que buscaba era una verdadera independencia o la independencia económica de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esa naturaleza siempre se ha tenido, por parte del movimiento estudiantil. Claro, nosotros ya estando en la AEU, ¿verdad?, porque yo fui electo como secretario de Finanzas en 1990, como les decía, y Otto Peralta fue electo como secretario general, y pues hicimos una serie de acciones. Pero para 1992, su servidor pues ya tenía un liderazgo más consolidado en la Universidad de San Carlos, y eso pues conjuntamente con nuestro grupo en la Facultad de Ciencias Económicas nos dio la posibilidad de que yo fuera propuesto como candidato a secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios en 1992, ¿verdad? Vale recordar que en el 90, cuando nosotros participamos, solo hubo una planilla, porque nadie quería participar, ¿verdad?, por el miedo de que pudiera ser reprimido, ¿no?, o amenazado, etcétera. Pero ya para 1992 sí ya hubo dos planillas, ¿verdad?, en la participación en las elecciones para la AEU. Su servidor, con una planilla que se denominó Amanecer Estudiantil, pues gana las elecciones para la AEU y bueno, su servidor es electo como secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, ¿verdad? Es electa la primera mujer del comité ejecutivo de la AEU, que fue Isabel Cabeiro, una estudiante de psicología. Ella fue electa como secretaria general adjunta de la AEU. Como secretario de Finanzas fue un compañero de la Facultad de Derecho, Urias Bautista, y como secretario de Actas, un compañero de la Escuela de Ciencia Política, Gustavo Lapola, ¿verdad? Ahí pues iniciamos ya toda una serie de acciones, ya con una AEU más estable, con una AEU con participación a nivel nacional e internacional, a tal grado pues que nos tocó que nombrar a
porque fuimos electos como AEU en la OCLAE, que es la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes. Fuimos electos como parte del secretariado de la OCLAE, ¿verdad? A tal grado, pues, que un compañero nuestro, Maynor González, se trasladó a Cuba, a vivir casi 8 años en Cuba, siendo parte de esta Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes. Entonces, te puedes imaginar que eso, pues, marcó mucho también nuestra posición antiimperialista en contra de la hegemonía norteamericana, pues estando también muy conectados, ¿verdad?, con el movimiento estudiantil cubano, ¿verdad?, con la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba, ¿verdad?, con la cual tuvimos una relación y trabajo muy específico, así como con la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Entonces, nuestra posición antiimperialista pues se reafirmó más del 92 al 94. ¿Qué tal, licenciado Víctor Hugo? Buenos días. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. La verdad Disculpe, que ya que no les ponga la cámara, pero me acabo de levantar, entonces ya se imaginarán, ¿no? Estoy colocho como aquel. este, pues la verdad nos da gusto tenerlo acá en la videollamada con nosotros y pues está muy interesante lo que usted nos ha contado sobre la historia y todos los sucesos que acontecieron en la AEU. Entonces, esto no cabe duda que tomará mucha importancia para nuestro trabajo. Fíjese que yo tengo una pregunta. Sí, sí. Me interesaría si podría contarnos sobre alguna experiencia, bueno, la experiencia que más lo marcó durante su participación dentro de la AEU. Bueno, es difícil, ¿verdad? Una experiencia muy específica porque como son procesos, ¿verdad? De lucha y son varias luchas, ¿verdad? Que se dieron, pero quizás la más importante en mi periodo de participación en la universidad fue el haber enfrentado el golpe de Estado de Serrano Elías, porque justamente, ustedes recordarán, este golpe de Estado se da en 1993, ¿verdad? Donde Serrano Elías pues quiso obviamente monopolizar el poder del Estado guatemalteco, y el AEU, siendo siempre una institución vigilante pues de los derechos humanos, se tuvo que pronunciar y sumar a la lucha nacional en contra de ese golpe de Estado, ¿verdad? Eso nos dio la posibilidad de poder fortalecer el movimiento estudiantil, porque la participación en ese momento nuestra empezó acompañando a los estudiantes de educación media en, más o menos en el mes de marzo, abril del 90, se dio el asesinato de Abner Hernández, un estudiante de la Escuela de Comercio Central, frente al Congreso de la República. Un guardaespaldas de un diputado le disparó al compañero. Entonces nosotros acompañamos toda la denuncia y toda la lucha, pues para que se enjuiciara a los responsables de ese asesinato, ¿verdad? Ahí empezaron las movilizaciones en el centro de la ciudad, ya en contra del gobierno, ¿verdad?, para pedir justicia. Y ya, obviamente, para el mes de mayo de 1993, Serrano Elías anuncia, ¿verdad?, el golpe de Estado, y nosotros empezamos una serie de movilizaciones en la universidad. Hicimos asambleas generales, ¿verdad?, donde se desconoce a Serrano Elías como profesional de la universidad, como también exdirigente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, porque él fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, ¿verdad? Se le desconoce y se toma la decisión de exigir la renuncia de Serrano Elías y su salida como golpista, ¿verdad? Eso nos dio la posibilidad de acumular mucha fuerza, de unirnos con otros movimientos
populares, ¿verdad? A nivel nacional, campesinos, los medios de comunicación, etcétera. Y ya para finales del mes de mayo, la universidad organizó una marcha muy fuerte, una movilización muy fuerte para comentarles, ¿verdad? Nosotros, la marcha iba llegando al Trébol, ¿verdad? Y todavía había gente que venía saliendo de la universidad. Fue una marcha muy, muy fuerte, la cual consolidó el derrocamiento de Serrano Elías, ¿verdad? Porque pues la universidad en ese sentido, como ustedes saben, siempre ha sido muy respetada y los estudiantes también, ¿verdad? Esa marcha pues dio como preámbulo para que ya 3 días después Serrano Elías presentara su renuncia, ¿verdad? Y saliera huyendo del país. Y principalmente, pues nosotros nos movilizamos también para que no se restringieran las garantías constitucionales, los principales derechos humanos, porque él ya había declarado, obviamente, un estado de excepción en el cual se suspendían todas las garantías constitucionales, ¿verdad? Claro, hubo mucho miedo porque se pensó que iba a instalarse un proceso de represión muy fuerte. De hecho, yo me recuerdo en lo personal que muchos compañeros me pidieron que saliera del país, ¿verdad? Porque la situación se veía muy, muy complicada. Claro, el nivel de compromiso que uno adquiere, ¿verdad? Cuando se mete a este tipo de participaciones y como joven en ese momento también, ¿verdad? Yo tomé la decisión de no salir del país, sino quedarme al frente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, ¿verdad? Y del movimiento estudiantil. Entonces, lo enfrentamos y bueno, logramos eso, ¿verdad? Ese fue uno de los elementos importantes y ya más específicamente, también dentro de mi participación, un hecho muy concreto que me marcó fue en el 92, en la huelga de Dolores de 92. Yo coordiné esa huelga de Dolores de 1992, aunque estuve dirigiendo la huelga del 91 al 94, ¿verdad? Vaya, papá, vaya con su hermanita. Es que estoy hablando con los jóvenes, mire. Estoy hablando con los jóvenes, mire. Con ellos estoy hablando. Vaya con su hermanita, che. Ahorita voy yo. Sí, vamos. No me gusta ir, perdón, muchas que es por meterse a clavos ya grandes. Bueno, pues fue en el 92. Yo coordiné la huelga del 92. En esa huelga de Dolores nosotros prohibimos completamente que se estuviera denigrando o acosando a las personas en el desfile bufo y en las actividades huelgueras, ¿verdad? Principalmente se prohibió cualquier tipo de acoso, agresión o situación que vulnerara los derechos de las mujeres, ¿verdad? En el 92, ¿verdad? Y tuvimos un control muy fuerte de la actividad de huelga de Dolores, ¿verdad? A tal grado, pues, que en ese momento, ya en vísperas de todos estos planteamientos, porque ya Serrano Elías era presidente, se creó una fuerza de tarea, una PU, de esas fuerzas combinadas, ¿verdad? Entre policía, ejército. En ese entonces había una policía que se llamaba Guardia de Hacienda, que era la encargada de ver todo el tema de aduanas, ¿verdad? De contrabando y ese tipo de situaciones criminales, ¿verdad? Entonces salimos en la actividad de huelga, avisorábamos una actividad, un desfile bufo muy concurrido, multitudinario, pero a la 1 de la mañana del día viernes de Dolores, ¿verdad? Yo ahorita no recuerdo la fecha exacta de ese viernes de Dolores, ¿verdad? Pues nos llegaron a avisar como honorable comité de huelga que la fuerza de tarea UNAPU se quería llevar a unos compañeros que estaban en la avenida Elena y 13 calle, ¿verdad? Que ahí había un lugar que fue muy se mantuvo durante mucho tiempo, donde algunos estudiantes se iban a echar los tragos ahí para el jueves, ¿verdad? De carrozas y de preparación
del desfile bufo. Entonces nosotros nos fuimos con un grupo de compañeros a verificar la situación, ¿verdad? Y en efecto, cuando llegamos a la avenida Elena, sobre la 13 calle, ahí estaban un camión de la Fuerza de Tarea UNAPU como con 30 elementos de la policía y militares, ¿verdad? Y habían dos patrullas. Entonces nosotros nos pusimos enfrente de las patrullas y del camión, y yo me recuerdo exactamente que hablé con el comisario, porque iba un comisario o subcomisario era, que iba con esa Fuerza de Tarea UNAPU, y le expresé y le dije, mire, tenemos el reporte que ustedes llevan a unos compañeros y queremos que nos los entreguen, ¿verdad? Entréguenlos y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces el subcomisario nos dijo, no, nosotros no llevamos a nadie, que sí tuvimos un altercado, pero no. Y entonces yo le dije, mire, vamos a revisar, ¿verdad? Y me recuerdo que nos metimos así de macetas, vamos, nos metimos a las patrullas a revisar si llevaban a alguien, ¿verdad? Yo me subí con otros compañeros, nos subimos al camión, ¿verdad? A ver si llevaban algún compañero en el camión, y en efecto no llevaban a nadie, ¿verdad? Y entonces ya nos bajamos del camión y todo eso. Yo hablé con el comisario y le dije, mire, lo mejor es que se retire porque aquí puede pasar algo más, ¿verdad? Porque había muchos compañeros encapuchados, ¿verdad? Y entonces se comenzaron a retirar, pero a la altura antes de llegar a la despensa familiar, que está justamente ahí en la avenida Elena, se pararon, ¿verdad? Yo me recuerdo que todos los policías pusieron las armas hacia arriba y en efecto hicieron una primera ráfaga de disparos, ¿verdad? Al aire, ¿verdad? Dispararon al aire. Y bueno, entonces yo comencé a jalar a toda la gente para que nos metiéramos sobre la 13 calle, porque ellos agarraron sobre la avenida Elena, yendo para el San Juan de Dios, ¿verdad? Pero como a los 3, 4 segundos de esos primeros disparos, caminan un poco, se paran y comienzan a dispararle a todos los compañeros de la huelga de Dolores, ¿verdad? Pues afortunadamente algunos no sufrimos, ¿verdad? Heridas ni perdimos la vida en esa situación, ¿verdad? Porque logramos cubrirnos. Yo, por ejemplo, cuando ellos comenzaron a disparar, la mayoría de compañeros estaban en medio de la calle, en la avenida Elena, ¿verdad? Y como yo venía jalando a la gente, yo estaba en el arriate de en medio de la avenida Elena. Entonces me recuerdo que cuando comenzaron a disparar, obviamente pues mi reacción fue gritarles a todos que se tiraran al suelo y se cubrieran, y yo corrí hacia el otro lado donde iba el camión, y me recuerdo que me tiré atrás de un poste en medio en el arriate, ¿verdad? Había un poste de luz, me tiré ahí, y bueno, dispararon y me recuerdo que gritaron y se fueron, ¿verdad? Cuando comenzamos a ver, pues ya habían compañeros heridos, ¿verdad? Que se estaban allí desangrando. Como yo comencé a ver a los heridos y todo eso, obviamente la impotencia, ¿verdad? Gritando, etcétera, ¿no? Todo eso que se da en un hecho de esta naturaleza. Y me recuerdo claramente que me acerqué a un compañero que estaba tirado, ¿verdad? Pero no, yo no me imaginé que ya estuviera muerto, ¿verdad? Y me recuerdo que lo vi, ¿verdad? Y lo moví para ver si estaba vivo, que reaccionara. Y cuando lo moví, se le movió la cabeza y justamente en la capucha, ¿verdad? Tenía el orificio de la bala, ¿verdad? Que le había quitado la vida. El compañero Julio Rigoberto Cuquín, ¿verdad? Compañero de FPEN, que pues estaba ahí con nosotros ese día y que perdió la vida, ¿verdad? Por esta situación. Pero quizás lo más duro fue que ya para el otro día ninguno quería salir en la huelga. De hecho, varios del honorable que yo coordinaba se retiraron, que no salían porque les dio miedo, ¿verdad? Y yo me recuerdo que convoqué a una asamblea ahí en el Paraninfo como a las 3 de la mañana, ¿verdad? Después de dar las vueltas ya en la morgue, después de haber ido a traer al procurador de derechos humanos, a Ramiro de León Carpio, ¿verdad? Que lo fue a traer otros compañeros
el honorable lo fueron a traer, estaba bebiendo, ¿verdad? Ahí en la Simeón Cañas, no sé cómo lo localizaron, lo fueron a traer, verificamos toda la situación y yo convoqué a la asamblea y ya los compañeros no querían que saliera el desfile bufo. Al final, pues yo les dije, miren, hay que denunciar el hecho, ¿verdad? De la muerte del compañero, eso no se puede quedar así. Y la mayoría, pues tomamos la decisión, ¿verdad? Bueno, un grupo amplio, no la mayoría, pero sí un grupo amplio tomamos la decisión de que el desfile bufo saliera, hicimos la denuncia, ¿verdad? Pública, ya el ejército había infiltrado gente en el desfile, ahí en la Sexta Avenida, y también había infiltrado jóvenes de las maras, hicimos una especie como de operativo, ¿verdad? Yo me recuerdo que le pedí a los compañeros de orden que fueran y bajaran a todas las personas que estaban ya subidas, porque ustedes saben que ahí en la Sexta Avenida, antes la gente se subía a las pestañas de los almacenes, ¿verdad? Para ver la huelga, para ver el desfile bufo. Entonces yo le solicité a los compañeros que fueran a bajar a toda la gente, que revisaran para ver si habían armas, etcétera. Y en efecto así sucedió. Un grupo me recuerdo que como de 200 compañeros fueron a hacer esa actividad y bajaron a toda la gente de las pestañas de la Sexta Avenida, incautaron aproximadamente como 150 cuchillos, ¿verdad? Y 5 armas, ¿verdad? Y bueno, que fue una situación muy, en ese momento pues uno no la veía, pero a estos jóvenes mareros, ¿verdad? De las maras los desnudaron, ¿verdad? Y los fueron a entregar al Palacio Nacional, ¿verdad? También agarramos a 2 infiltrados de la Policía Nacional, ¿verdad? Que recuerdo que justamente los compañeros ya los agarraron ahí en la 9ª calle y Sexta Avenida y les dieron obviamente su tunda, ¿verdad? Por ser infiltrados y los fueron a entregar al Palacio Nacional. Entonces ese hecho, pues, obviamente nos marcó muy fuerte en el caso mío, porque además la familia se enteró por los medios de comunicación, la familia de Julio, ¿verdad? Fue muy duro, porque ya para el mediodía nos llegaron a buscar al Paraninfo a que le diéramos información y pues se les dio la información correspondiente, ¿verdad? Y yo me recuerdo que ya un grupo muy pequeño en la tarde nos fuimos a la universidad, nos reunimos y nos organizamos para ir a la casa de los familiares de Julio a dar el pésame y obviamente pues a ofrecer nuestras disculpas de alguna forma, ¿verdad? Aunque no eran nuestra responsabilidad, pero uno sentía ese compromiso, ¿verdad? Ese fue otro hecho muy específico que marcó pues la participación mía en el movimiento estudiantil y en la Asociación de Estudiantes Universitarios. Entiendo. La verdad que sí, fue una situación muy, muy complicada y como ya sabemos, la universidad viene luchando por los derechos de los estudiantes ya desde hace muchos años, ¿verdad? Y le agradezco pues por compartir su experiencia con nosotros. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta más. Sí. Muy buenos días, licenciado Sí. Víctor. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Un gusto. Una de las preguntas que le tengo es de qué manera considera que ha evolucionado la AEU desde su gestión hasta las nuevas generaciones y cuáles son los motivos de esta evolución. Claro, bueno, en primer lugar comentarles que del 90 al 94 nosotros nos dedicamos, a lo que nosotros nos dedicamos fue a fortalecer el movimiento estudiantil, ¿verdad? Y nos tocó que impulsar acciones muy novedosas, muy novedosas en esos 4 años. Por ejemplo, les confieso que quienes abrieron la puerta para realizar esa declaratoria de huelga que se hacía en la Plaza de los Mártires, ¿verdad? Fuimos nosotros, porque lo utilizamos como un mecanismo para que la gente se acercara. Entonces me recuerdo que contactamos
en ese entonces con una radio muy reconocida, la radio Fiesta se llamaba, ¿verdad? Y organizamos el primer concierto ahí en la Plaza de los Mártires como declaratoria de huelga el día jueves. Entonces, tuvimos que hacer cosas muy creativas para que la gente se acercara, ¿verdad? Ustedes quizás no lo saben, ¿verdad? Porque obviamente son muy patojos, pero la primera escuela preuniversitaria se trabajó en la Asociación de Estudiantes Universitarios en 1991, ¿verdad? Con el objeto de capacitar y de formar a los jóvenes de educación media para que pudieran ingresar en mejores condiciones a la universidad, pero que también conocieran sobre el movimiento estudiantil, ¿verdad? Me recuerdo que en el 91 atendimos a 2,000 estudiantes en la escuela preuniversitaria, de ahí una cantidad similar los siguientes años hasta 1994 que tuvimos la escuela preuniversitaria. O sea, también realizábamos acciones de carácter académico para apoyar a los estudiantes. Obviamente defendíamos los derechos de los estudiantes, sacamos a muchos docentes de la universidad, o por lo menos los cambiaron, ¿verdad? De cursos, etcétera, por las denuncias que habían en torno a la mala docencia, los malos tratos, etcétera, ¿no? En las diferentes facultades. También nos tocó que desarrollar el deporte, el arte de una manera bastante extensiva. Estos famosos cursos de natación que el año pasado hubo un problema porque los querían quitar, ¿verdad? De la universidad. Nosotros los abrimos, ¿verdad? En el periodo de Otto Peralta como secretario general en el 90 al 92 abrimos estos cursos de natación. Yo los desarrollé ya siendo secretario general, ¿verdad? Desarrollamos el arte muy fuertemente. Bueno, muchas actividades propias de los estudiantes para fortalecer la participación estudiantil, pero también nos tocó el proceso de reforma universitaria, ¿verdad? Su servidor fue pues prácticamente impulsor de la creación de la Comisión de Reforma Universitaria, la cual fue presidida por Gustavo Lapola, un compañero mío de la AEU, el secretario de Actas, y nosotros desarrollamos todo el proceso de reforma universitaria del 93, más o menos, 93, 94, ¿verdad? Hasta 1996 que entregamos el informe de reforma universitaria. Yo ya no estaba como secretario general, era Manolo Vela el secretario general, ¿verdad? Porque él asumió en el 94, yo le entregué a Manolo Vela. Entonces, la reforma universitaria fue muy importante. Nuestra lucha por la paz también en el marco de las negociaciones por la paz. Yo fui integrante de la Asamblea de la Sociedad Civil que presentó las propuestas a la guerrilla y al gobierno sobre el contenido de los acuerdos de paz. Nos movilizamos a favor de la paz también en la universidad. Hubo festivales por la paz, bueno, una serie de acciones muy concretas. Entonces, la AEU siempre fue eso, una intervención integral entre su apoyo a las luchas del pueblo, pero también el apoyo a los estudiantes y el fortalecimiento del movimiento. Entonces, en el 94 yo entrego la AEU, entregamos una AEU estable, con mucha presencia en los medios de comunicación. Realmente la cobertura que su servidor tuvo como secretario general fue bastante extensa, sobre todo por lo de Serrano Elías, ¿verdad? Tuvimos mucho protagonismo también en ese sentido, pues un protagonismo sano, ¿verdad? En el sentido de la denuncia, de dar a conocer nuestras acciones, nuestras propuestas sobre el acontecer nacional y las políticas en contra del pueblo de Guatemala, ¿verdad? Y bueno, el AEU se quedó estable. Entonces nuestro mayor legado fue entregar una AEU que tuviera la posibilidad de ser legítima, ¿verdad? Porque una cosa es que te elijan y otra cosa es la legitimidad. La legitimidad te lo da la representación real de los derechos de los estudiantes, ¿verdad? Y que los estudiantes te apoyen. Eso es lo legítimo, ¿no? Y pues la elección, obviamente, que se da cada 2 años. Eso también es importante. Hasta antes de nosotros, cuando reformamos los estatutos en el 90, la AEU era solo 1 año. O sea, se elegía ya sea secretariado, ¿verdad? O junta directiva o coordinadora ejecutiva por 1 año. Nosotros cambiamos los estatutos y pasamos a la modalidad de 2 años, un periodo de 2 años,
Lo hago como un paréntesis porque eso también cambió un poco la dinámica del movimiento estudiantil. Un año era muy rápido, ¿verdad? O sea, empezabas con las actividades y cuando sentías se te terminó el año y había que convocar a elecciones. Nosotros pasamos a 2 años que te permitía por lo menos tener una visión de mediano plazo, ¿verdad? Con procesos, ¿verdad? De participación, no solo con actividades o activismo político y académico. La AEU se entrega, Manolo la retoma, ellos les tocó justamente toda la firma de los acuerdos de paz, y bueno, parte de la firma de los acuerdos de paz y la firma de la paz en el 96, ¿verdad? Les toca prácticamente esa vivencia de manera específica. Ya para 1996 llegó a la AEU David Guzmán, ¿verdad? Sin embargo, en este momento ya estos grupos que habían filtrado la huelga de Dolores, que se comenzaron a denominar autónomos en mi época, ¿verdad? Ya habían tomado mucho poder en la universidad, ¿verdad? Estos grupos que actualmente se mueven, ¿verdad? Como grupos delincuenciales de la huelga de Dolores, que se han hecho los locos y los fuertes con las asociaciones estudiantiles, que prácticamente ya tienen 40 o 50 años y ahí están todavía en el movimiento estudiantil, ¿verdad? Estos grupos ya estaban con nosotros, ¿verdad? Y estos prepararon condiciones para atacar y desgastar al movimiento estudiantil, principalmente las asociaciones estudiantiles y a la AEU, ¿verdad? A tal grado, pues, que ustedes saben que a la fuerza, con uso de armas, estos grupos se fueron instalando en las facultades y escuelas. La Escuela de Ciencias de la Comunicación no es la excepción. Ahí también se instaló un grupo de esta naturaleza que nunca han querido soltar la participación y han tenido monopolizada la asociación de estudiantes sin elecciones, sin democracia, sin una verdadera participación estudiantil. Entonces, estos grupos se comienzan a meter, ¿verdad? Y el movimiento estudiantil entra en una etapa de mucho ataque, de mucha violencia de estos grupos, pero para el año 2000, ¿verdad? Ya estos grupos llegaron a un nivel de organización que les permitió participar para la Asociación de Estudiantes Universitarios. Y a través de amedrentar al otro grupo que estaba participando, ¿verdad? Que se llamaba Compañeros en ese entonces, en el año 2000, ¿verdad? Amedrentaron al otro grupo, el otro grupo ya no siguió su participación y ellos ganaron la AEU con este Jorge Mario García, ¿verdad? Que es responsable de haber llevado al debacle la Asociación de Estudiantes Universitarios y ponerla al servicio, no el movimiento estudiantil, ¿verdad? Sino esa institucionalidad, ponerla al servicio de los gobiernos y estar confabulado con los grupos de corrupción, ¿verdad? Entonces, a partir del año 2000, estos grupos se instalan, monopolizan la huelga de Dolores, prácticamente desarticulan las asociaciones estudiantiles en las diferentes unidades académicas para que solo la AEU se quedara con el control, ¿verdad? del movimiento estudiantil. Y del año 2000 a 2017, lo que ya creo que ustedes conocen un poco más, ¿verdad? Toda esta debacle de la huelga de Dolores, la debacle de la Asociación de Estudiantes Universitarios, ¿verdad? El favorecer los intereses de los grupos dominantes, de los ARSU, de la municipalidad, de los gobiernos, ¿verdad? El prácticamente dejar que en la universidad también se instalara la corrupción, ¿verdad? Se da en estos 17 años, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso. Nosotros después de eso estuvimos apoyando mucho a los movimientos estudiantiles con capacitación, con formación, inclusive en algún momento apoyándolos, ¿verdad? Con recursos básicos como papel, etcétera, ¿no? Para que pudieran realizar sus actividades, pero lamentablemente la fuerza que había alcanzado estos grupos en la AEU, pero no una fuerza legítima, pues, ni política, sino una fuerza a través de las armas, porque ustedes recuerdan que ellos siempre utilizaron armas, ¿verdad? E hizo que muchos compañeros no participaran en el movimiento estudiantil, ¿verdad? O prefirieran otras formas de participación, no ser candidatos a las asociaciones, ¿verdad? Entonces, eso marcó la debacle, ¿verdad?
estuvimos apoyando, hubo varios intentos de recuperar la AEU, no se logró, hasta que ya este grupo entró en un desgaste muy fuerte, ¿verdad? Que fue con la creación de esa famosa comisión transitoria, ¿verdad? Que se apropió de la AEU, ¿verdad? Y nunca quisieron salir de ahí, que fueron desgastándose, y finalmente, pues, este grupo de estudiantes que se organizó en el año 2016, ¿verdad? Por ahí, 16, después de las movilizaciones de 2015, pues lograron desplazarlos y convocar a elecciones democráticas de la EU, que esperamos, ¿verdad? La EU se mantenga como una institución con elecciones democráticas, pero sobre todo como una institución comprometida con la universidad, con la educación superior pública, con los estudiantes y con los más necesitados de nuestro país. Perfecto. Sí, entonces sí, ha tenido un gran cambio. Para concluir con una de mis preguntas, ¿cuál considera que debe ser el papel de la AEU ante la realidad a la que se enfrentan, pues? Sí, bueno, la AEU tiene estatutos, ¿verdad? Y ahí es clarísimo, claro, cuáles deben ser los objetivos, ¿verdad? De una asociación. Uno, defender la autonomía y la educación pública, ¿verdad? Eso te lleva a defender los derechos de los estudiantes, ¿sí? Eso es importantísimo, o sea, una asociación que no defiende los derechos de los estudiantes, pero también el derecho a una educación integral, una educación holística, ¿verdad? Una educación que realmente forme a los profesionales universitarios, pues no se está haciendo absolutamente nada. Sobre todo, el defender el principio de la educación pública, ¿verdad? Realmente, yo lo he dicho, yo sé que la AEU ahora está tratando de retomar algunos temas, pero realmente una de las reivindicaciones de la AEU debería ser eliminar el examen de admisión, ¿verdad? Porque ese examen de admisión es violatorio de los derechos de los estudiantes y de los jóvenes. Solo voy a conectar mi computador. Bueno, perdón, entonces, eso es uno de los elementos, ¿verdad? La lucha por los derechos estudiantiles, ¿verdad? El segundo, obviamente, es ya su vinculación histórica y por su naturaleza con el pueblo guatemalteco. Y cuando hablo pueblo, me refiero a los grupos que históricamente han sido marginados, reprimidos, discriminados en nuestra sociedad, ¿verdad? Principalmente la clase trabajadora, los campesinos, la gente que no tiene condiciones para poder desarrollarse adecuadamente en Guatemala, la lucha por la democracia, ¿sí? La lucha por los derechos humanos, la lucha por condiciones de vida dignas para la población. Su alianza siempre con la clase trabajadora, eso es importantísimo, ¿verdad? Porque la mayoría de estudiantes también son trabajadores. Entonces, eso es importante que se mantenga, ¿verdad? Como perspectiva dentro del movimiento estudiantil universitario y, claro, luchas más específicas, ¿verdad? Como la lucha en contra de la corrupción son importantes, ¿verdad? Pero también son importantes la lucha por cambios estructurales, ¿verdad? Por situaciones que permitan que mucha gente tenga acceso a satisfactores económicos y sociales, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, el acceso a la educación de los niños, de los jóvenes, educación media me refiero, ¿verdad? Eso debería ser una lucha también de los estudiantes universitarios y de la AEU, ¿verdad? Y siempre una posición de cambio, de transformación, ¿verdad? Como es la herencia, porque también
en una organización de esta naturaleza está lo legal, ¿verdad? Que son los estatutos, lo que rige una asociación, pero también está lo histórico. Y si uno comienza a ver la historia de la AEU, pues te vas a encontrar que la AEU siempre ha estado al lado del pueblo de Guatemala, ¿verdad? En la mayoría de ocasiones, pues, ¿verdad? Hay sus excepciones, como esto que pasó del año 2000 al 2017, pues, ¿verdad? Que realmente la AEU se puso al favor y no la AEU, pues, porque la AEU son todos los estudiantes, sino este grupo que estaba ahí en la AEU se puso a favor de los grupos dominantes, ¿verdad? También se dio esto en la época de la Revolución, ¿verdad? Un grupo llegó a la AEU, donde estaba este Mario Sandoval Alarcón, del famoso MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, que también llegaron a la AEU y se pusieron en contra de la Revolución de 1944 en aquel entonces, ¿verdad? Pero en general siempre ha sido una institución con una visión revolucionaria, democrática y sobre todo de defensa de los derechos humanos en general y la defensa de los derechos de los estudiantes, ¿verdad? Esos elementos no se pueden olvidar, ¿verdad? Por lo tanto, al tener esas posiciones, siempre te vas a poner como una organización de oposición, ¿verdad? Porque los demás no quieren eso, o sea, el gobierno no quiere derechos humanos, no quiere desarrollo, no quiere equidad, no quiere democracia, ¿verdad? Ustedes ya saben qué quieren ellos, ¿verdad? Y la universidad, las autoridades de la universidad normalmente ven sus intereses como autoridades, ¿verdad? Pero no ven los intereses de los estudiantes. Entonces, la AEU se coloca como una instancia de oposición, ¿verdad? Y ese es el papel que debe de jugar con propuestas. Ahora lo importante también es realizar propuestas, ¿verdad? O sea, aparte de las acciones legales, la movilización social, la presión, la manifestación, el derecho a manifestar, hay que retomarlo, ¿verdad? Uno se da cuenta en otros países, como por ejemplo Chile, donde el movimiento estudiantil se moviliza en defensa de la educación superior y son movilizaciones muy fuertes y los jóvenes luchando por sus derechos, ¿verdad? Eso debe de propiciar la AEU, ¿verdad? Esa movilización, esa participación de los jóvenes, ¿verdad? Defender la educación en general, aliarse con otros actores que quieren cambios en Guatemala, ¿verdad? Y apoyarlos, ¿verdad? En esa perspectiva. Entonces, esa es como una especie pues ya de recomendación, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Víctor. Bueno, los quiero saludar ahí. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. A mí me gustaría hacerle una pregunta, la última ya, o algo más personal. Sí, dime. ¿Cuál fue su influencia para ser de izquierda? ¿Algún libro, algún autor? ¿Qué canción de trova la que le gusta escuchar? ¿Algún autor que tenga? Porque según me contó Canteo en su momento, cuando estaban en las reuniones del 90, se ponían a escuchar que los Mejía Godoy, canciones alusivas al ejército sandinista, y se bajaban el montón de chela cuando se ponían a escuchar trova, y Canteo todavía se pone un poquito así cuando escucha trova. Entonces, ¿solo cuáles son sus influencias para ser de izquierda? Mira, hay varios factores. Uno, en mi familia hubo gente que participó en los movimientos guerrilleros en Guatemala, ¿verdad? A finales de los 70, principios de los 80, ¿verdad? Sí, una parte de mi familia participó en el Partido Guatemalteco del Trabajo, ¿verdad? Y bueno, yo ahí recibí alguna influencia, aunque yo estaba muy patojo en ese entonces, recibí alguna influencia de ellos, ¿verdad? Al escuchar algunas conversaciones y sus ideales de cambio y de lucha, ¿verdad? Por Guatemala, por la gente pobre, etcétera. Eso me influyó un poco. También recuerdo que de muy patojo, a mí me pasaron un par de cosas muy específicas, y es que en una de esas la gente del ejército me intentó. Yo estaba muy niño todavía, pero me recuerdo que iba con mi abuela a Escuintla y nos bajó el ejército, y los del ejército me querían llevar para prestar servicio militar, ¿no? Eso me recuerdo que me marcó mucho, y yo agarré de ahí, desde ese entonces, ¿verdad?
agarré como una posición antimilitarista muy, muy fuerte, ¿verdad? Cositas como esa naturaleza. Me recuerdo que yo estudié mis básicos en un colegio que se llama Ciencia y Arte, que está aquí en la zona 12, y me recuerdo que saliendo del colegio nos agarró nuevamente una patrulla del ejército y nos comenzaron a pegar con las armas, y entonces va tomando uno una conciencia de que hay grupos que siempre han estado como opuestos, ¿verdad? A que la gente se pueda desarrollar, a vivir en libertad, a que la gente pueda vivir en democracia, ¿verdad? Y que estos grupos siempre han reprimido. Ahí recibí alguna influencia, ¿verdad? De eso. Me recuerdo que por naturaleza yo rechacé el golpe de estado muy patojo, pues, el golpe de estado de Ríos Montt, ¿verdad? Y me recuerdo que escuchaba, ¿verdad?, que mucha gente fue secuestrada durante ese periodo y fue asesinada, ¿verdad?, por las fuerzas del ejército, y los abusos que se cometieron, que ya conocemos ahora, ¿verdad?, después de los juicios que fueron reales, pues, ¿verdad?, no era un invento, ¿verdad?, sino fue una situación real, con la condena de Ríos Montt, ¿verdad?, por la masacre en el área Ixil. Entonces va adquiriendo uno cierta conciencia. Ya cuando llegué a Comercio Central, porque yo me trasladé a Comercio Central justamente en el 85, en el 85 entré a Comercio Central a estudiar perito contador. Ahí me recuerdo que se dio la toma de la universidad por parte del ejército y una serie de luchas en contra del incremento al transporte. Yo me comencé a involucrar ahí en Comercio Central, ¿verdad?, a participar con la asociación de estudiantes, a reorganizar la asociación, porque en el 84 habían desaparecido unos estudiantes de Comercio Central también, y yo ya me metí ahí a participar a ese nivel, y recibí también la influencia de unos docentes, muy buenos docentes, ahí en la Escuela de Comercio Central, pero también en el Colegio Ciencia y Arte, porque la mayoría de docentes que me dieron clases en el Ciencia y Arte eran de la escuela normal, ¿verdad? Me recuerdo Melvin Pineda, un docente, ya falleció él, mío en la Escuela de Comercio Central. Por decirle, yo en quinto perito contador ya había leído La Patria del Criollo, ¿verdad? Justamente por la influencia de estos docentes que te daban a conocer la realidad, ¿verdad?, del país. Entonces, ya cuando entré a la universidad, pues yo ya llevaba de alguna forma una identidad, ¿verdad?, con el movimiento estudiantil, con la huelga de Dolores, que también la iba a ver, ¿verdad?, al centro de la ciudad con mi hermano, con algunos familiares y amigos, ¿verdad? Ya llevaba yo también esa representación, ¿verdad?, de las luchas del movimiento estudiantil, ¿verdad? Y bueno, la verdad no fue muy difícil. Los primeros años sí me dediqué a la parte académica, fui avanzando, pero ya para el segundo o tercer año pues ya estaba involucrado, ¿verdad?, participando en el movimiento. Entonces, de ahí pues obviamente mi carrera de economía y en la Facultad de Ciencias Económicas, pues sí, había una alta orientación hacia el análisis objetivo, hacia el análisis más científico, ¿verdad? Ahí moldeé muchos de mis conocimientos, obviamente. Leí muchos documentos, ¿verdad? En ese entonces, una influencia de un documento específico, pues no, ¿verdad? Ustedes saben que en económicas leía mucho el Capital, ¿verdad?, de Carlos Marx. O sea, era un documento que se analizaba mucho en la facultad, ¿verdad? Y ese tipo de lecturas y estudios, pues obviamente te llevaban a tomar conciencia. Otro de los elementos es obviamente mi extracción de clase. Yo venía realmente de un barrio semi-marginado, porque no era un asentamiento popular, ¿verdad?, sino era más o menos una colonia, pero era una colonia de gente con ingresos bajos, ¿verdad?, o como decimos, bajos recursos, ¿verdad? Obviamente, pues a mi familia, principalmente a mi mamá, que yo crecí solo con mi mamá, pues le costó mucho sacarnos adelante, ¿verdad?, con muchas premuras, con muchas situaciones difíciles, y eso también te hace
tomar conciencia, ¿verdad? En torno a tu papel en la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Y bueno, que además va desarrollando uno ciertas cualidades que le permiten a uno desarrollar ese tipo de liderazgo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustó mucho siempre hablar en público, ¿verdad? Fui perfeccionando mucho mi oratoria, ¿verdad? En la universidad y en el movimiento estudiantil. Y bueno, son elementos, ¿verdad? Que lo llevan a uno a la participación. ¿Usted es ateo o pertenece a alguna religión? ¿Es creyente de algo? Yo nací en una familia cristiano evangélica, mi mamá, ¿verdad? Siempre se desarrolló a eso, en efecto, sí, de niño, adolescente, pues con mi mamá, iba a la iglesia, ¿verdad? Me declaro pues una persona con un pensamiento crítico, científico muy fuerte, ¿verdad? Pero con mucho respeto y también, ¿verdad? En su momento, pues también con mis creencias, ¿verdad? Y con mi fe. Ya para terminar, y gracias por la entrevista, solo dígame, ¿cuál es su canción favorita o algún grupo que le guste escuchar y que se quede prendido? Bueno, sí, ahí a ver, de canciones favoritas, vamos a ver, en más popular, ¿verdad? Obviamente, que iban los estudiantes, ¿verdad? De Guaraguao. Un poquito más trova, pues la clásica, ¿verdad? De nuestra época, pero que también se convenció en clásica para las siguientes generaciones, ¿verdad? La de Silvio Rodríguez, ¿qué se me fue el nombre? Esta clásica de Silvio Rodríguez. Ojalá, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Con Silvio Rodríguez y con Pablo Milanés, El breve espacio, ¿verdad? Gracias, licenciado, por haber aceptado la llamada y habernos atendido. Bueno, claro que sí. Ahí estábamos a las órdenes, ¿verdad? Y siempre a cuidarse ahí un montón, ¿va? Está complicada la cosa. ¿Compañeros quieren agregar algo? Déjame apartar lugar para la otra vez que vaya. No, yo creo que no, únicamente pues agradecerle una vez más al licenciado por su tiempo y también decirles que nosotros también quedamos a sus órdenes. Ah, excelente, excelente. Sí, ahorita no puedo ir a mi oficina, pero ahí tengo algunas fotografías que de repente se las puedo trasladar para que ustedes puedan sustentar más su reporte, ¿verdad? Sí, se lo agradeceríamos bastante, si nos las puede pasar por medio de Azael. Ah, excelente, excelente. Sí, ya con aquel estamos comunicados en WhatsApp, ¿verdad? Y ahí estaremos. ¿Para cuándo tienen que entregar toda esta tarea? Tenemos todavía una semana más y después la entregamos, pero la licenciada nos está comentando que todo esto servirá para una especie de homenaje por los 100 años de AEU, entonces quizás las imágenes pues le sirvan a ella para este proyecto. Ah, excelente. Va, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces si nadie más quiere agregar algo, yo creo que damos por finalizada la entrevista y le agradecemos nuevamente por su tiempo y también por la confianza en haber compartido con nosotros estas experiencias. Excelente, buena onda. Y adelante ahí a formarse. Mi hija también estudia ahí en la escuela. Creo que ya cerró el año pasado. Estudió el técnico de locución, ¿verdad? Y ahorita pues ya cerró la carrera. Está pendiente y muchos amigos también en la escuela también, ¿verdad? Muchos amigos ahí en la escuela, así desde Checha, ¿no? El actual, hasta los directores, ¿verdad? Sí, muchos compañeros y compañeras ahí. Excelente. Saludos, pues, sí.
Estamos a las órdenes. Gracias, feliz día, licenciado. Feliz día. Hasta luego, pues. Gracias, licenciado. Gusto saludarlo. Gracias, igual, igual.